Bueno, sin más dilación, vamos a conocer a los premiados de esta noche. El primer premio va dedicado a un pequeño piloto de Jaraíz de la Vera. Alexei Hernández Salgado tiene 7 años y lleva probando y montando distintas motos desde los 4. El mejor deportista pre-benjamín es Alexei Hernández Salgado. Los logros deportivos de ellos reflejan el esfuerzo y la constancia que tienen como lema. De modo que los 3 premios para los mejores deportistas benjamín, alevín e infantil son para Cayetana, Carlota y Jaime Burcio Macías. Este año ha competido en categoría juvenil, en la que ha conseguido innumerables éxitos. Oro en cata y bronce en el comité en el campeonato de promoción de invierno y se hace con el oro en cata y bronce comité en la primera fase zonal Judex celebrada en Jaraíz de la Vera. El deportista cadete masculino es Ernesto Marcos Alegre. Es tercera en comité y cata en el campeonato de Extremadura y se hace con el oro en comité y el bronce en cata en la primera fase zonal Judex Cáceres. La mejor deportista juvenil femenina es Andrea Corrales Delgado. El mejor deportista sub-21 es Martín Marcos Alegre, no ha podido asistir esta noche, pero nos ha enviado un vídeo con su agradecimiento. Vamos a visualizarlo. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento por organizar estos premios todos los años. Y especialmente, claro está, por premiarme a mí y por premiar a mi hermano, al que le quiero dar la enhorabuena desde aquí. Y la verdad que poco más. Sencillamente quiero agradecer a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermano. Vamos a hablar de la trayectoria deportiva. El currículum de Óscar hace honor al premio que recibe en esta gala. Ha sido presidente de la Asociación Deportiva Las Moriscas, creando la actual Escuela Ciclista en 2018 y organizando 3 ediciones de Titán Extreme Tour, denominación de origen Pimentón de la Vera. La trayectoria deportiva es para Óscar Javier Rodríguez Martín. Eva es de esas personas que está completa y directamente ligada al deporte jarifeño desde hace varias décadas. Diplomada en Magisterio en la especialidad de Educación Física por la Universidad de Salamanca, ha complementado su formación con una lista infinita que le ha hecho llegar hasta el día de hoy con un currículum intachable. Y lo más importante, su legado deportivo ha dejado huella en miles de alumnos para los que a día de hoy sigue siendo un referente y un ejemplo a seguir en sus vidas. El premio al legado deportivo es para Eva Jabón Manzano. Mamen, tú me diste alas para volar y yo volé. Gracias de todo corazón. Yo sé que te hubiera encantado estar aquí. Antonio, conocido como Cacho, empezó a jugar a fútbol sala en el equipo local Jariza, en el que custodiaba la portería. A partir de ahí militó en varios equipos como el Peluquería Cortijo o Videoclub Sanelli, entre otros. Y el premio a la mención especial es para Antonio Serradilla Bote. De su mano han sido innumerables los torneos conseguidos con equipos como Secaderos Bragado, Construcciones Fava o Cafetería Fezur. Junto con sus compañeros veteranos disputa la Liga Comarcal, de la que han sido campeones varias veces. La mención especial es para José Hornero Pollo. Pertenece a la Escuela de Deportes desde 2023 en las modalidades de atletismo y baloncesto. Ha sido la campeona indiscutible del circuito de carreras populares en 2023, ganando las 12 carreras de las que consta dicho circuito. El premio a la mención especial es para Daniela Paniagua Hernández. Yago es un apasionado del deporte desde muy pequeño. No hace mucho ha empezado a probar la bicicleta, aunque su auténtica pasión son las motos, pasión que le viene de su padre desde que era prácticamente un bebé.
El premio a la mención especial es para Yago Muñoz Espejel. Compaginó el fútbol y el fútbol sala, formando parte de la plantilla del Club de Fútbol Jaraiz y cosechando muchas victorias absolutas en fútbol sala con el gran equipo de la década de los 80, Frambuesas Valparaíso. Todo esto compaginado con una gran afición al ciclismo, perteneció al Club Ciclista de Jaraiz, llegando a competir en varias carreras, tanto de carretera como de MTB. Entusiasmo por participar en el Cross de la Ermita, que cruza la hermosa dehesa de Jaraiz, se preparaba con mucho cariño y esta siempre será su carrera. Transmitió ese afán por el deporte a su familia, aprendiendo a valorar la importancia de este y disfrutar de los bonitos eventos deportivos que tienen lugar en Jaraiz. Homenaje póstumo es para Víctor Paz Sanz. Y el siguiente homenaje póstumo, hablamos de un veterano deportista cuya iniciación en la actividad deportiva fue un poco tardía debido a su grado funcional de afectación severa. Pasa de actividades lúdicas, ocio y recreativas adaptadas a querer participar en deportes específicos aptos a sus posibilidades, con idea de no rendirse, mejorar y competir. El homenaje póstumo es para Jesús de la Flor. Este club se caracteriza porque es como una gran familia. Son los mismos padres los que se encargan de la organización y la logística, de buscar patrocinadores, de entrenar, de realizar sorteos y rifas, un trabajo diario y continuo con el objetivo de que los niños practiquen su deporte favorito y que lo hagan en las mejores condiciones. El premio al mejor club categoría base es para el Club Deportivo Fútbol Sala Jaraiz. El campeonato de pesca de salmónidos mosca La Gorilla tuvo lugar los días 17 y 18 de marzo de 2023 en la Charca de los Invernaderos, situada en la dehesa Boyal de Jaraiz de la Vera, y fue organizado por la Federación Extremeña de Pesca con la colaboración del Ayuntamiento y la Sociedad de Pescadores Local Virgen del Salobrar. Es para el 7º Campeonato de España de Pesca Salmónidos Mosca Lago Orilla. Proclamado campeón en el Campeonato del Mundo de Artes Marciales de Kung Fu en Bulgaria, en la ciudad de Varna, en el mes de septiembre de 2023, consiguiendo así revalidar el título que ya obtuvo en 2017 en el país vecino Portugal. Es para Jorge Martín Jiménez. Es capitana de la selección extremeña de agua dulce cebador. Todo esto le ha llevado a ser deportista de alto nivel de la Federación Española de Pesca y Casting. El premio a la mejor deportista femenina es para Beatriz Susaño Mateos. El currículum de Marlon en el pasado 2023 refleja la constancia, el esfuerzo y el trabajo diario. Actualmente disputa con su equipo la Liga de Primera División. Su próximo reto será participar en el Campeonato de España Inclusivo que se celebrará en Guadalajara y en el que le deseamos la mayor de las suertes. El premio al deportista inclusivo masculino es para Marlon López Pérez. Pertenece al Club Asociación Deportiva Space desde hace más de 2 décadas. Desde entonces ha participado en la categoría Promesas en la disciplina de atletismo. En esta etapa de formación practica las modalidades de campo a través durante la pretemporada y el lanzamiento de peso como complemento global, que le dio paso directo al Campeonato de España celebrado en Asturias, en el que consiguió el bronce. La mejor deportista inclusiva femenina es para Laura García Zapata. Y el último premio de la noche, y no por ello el menos importante, es para el Club de Fútbol Jaraiz, que fue fundado el 5 de octubre de 1972, hasta esta temporada en la que el equipo actual consiguió el ansiado ascenso a Tercera División Ref. 50 años de historia han pasado por el club. El premio al mejor club es para el Club de Fútbol Jaraiz.